Estamos sentados delante de la televisión viendo un concurso. De repente se hace una pregunta sobre algo que sí sabemos. Realmente sabemos que sabemos la respuesta, pero no podemos recordarla. Tenemos la sensación de saberla. Sabemos que la respuesta comienza con la letra B y que tiene 3 sílabas, pero no nos sale la respuesta. En ese momento estamos presentando un bloqueo de la recuperación del recuerdo. En un estudio fue evaluada una persona que intentaba recordar el nombre alemán Kepler. Esta persona había dicho que era un nombre extranjero y que comenzaba con una K. De manera que probó con Keyer, Keret, Kendrell y Klepperer. Sabía que Keter era el que estaba más cerca de la respuesta correcta, pero no pudo dar con ella. El recuerdo es un proceso automático. La recuperación de la información a partir de la memoria y en la respuesta a un estímulo es la parte específica de la memoria que tiene un carácter automático. Lo que conlleva un esfuerzo es el intento de encontrar los pensamientos internos que nos permiten la recuperación de esa información. El proceso de recuperación de los recuerdos implícitos es en sí mismo automático. Un cierto estímulo da lugar a una respuesta automática. Por ejemplo, montar en bicicleta o escribir el nombre de uno mismo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos automáticamente de manera correcta? Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de este fenómeno de la punta de la lengua, como muchas veces lo utilizamos. Lo tengo aquí, mira, lo tengo aquí en la punta de la lengua. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues nada, ¿qué tal si comenzamos, no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. I'm going down to St. James's. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. En cualquier caso, la memoria tiene fallos frecuentes. Cometemos errores y nos cuesta trabajo recuperar la información que queremos. Los psicólogos se preguntan, ¿por qué? ¿Qué nos demuestra este hecho acerca del mecanismo de la memoria? Una área de investigación importante en este campo es la correspondiente al fenómeno de la punta de la lengua. PDL. Un ejemplo de la existencia de algo que sabemos y que no podemos recuperar de forma inmediata. El fenómeno PDL es una experiencia casi universal en la que una persona tiene dificultades para recuperar una palabra o un nombre que conoce muy bien. Cuando experimentamos el dicho fenómeno, sentimos que estamos a punto de recuperar la palabra que ha sido bloqueada. A pesar de que no podemos encontrarla, tenemos la sensación de que la palabra que se nos ha quedado bloqueada está en la punta de la lengua. De manera figurada, claro. La inestabilidad de la palabra y la sensación de omnisciencia respecto a su recuperación son dos características claves que definen el fenómeno PDL. La búsqueda activa de estímulos que permiten evocar la respuesta apropiada, tal como queda ejemplificado en el fenómeno de la PDL, se denomina recuerdo. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para mandarles a ustedes un abrazo, para recordarles también que nos pueden dejar sus mensajes en Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y que nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast. Vamos a la pausa y regresamos con este programa. El fenómeno PDL
Se ha estudiado en detalle desde que se llevó a cabo el primer estudio empírico sobre el mismo en 1966. Se observó que las personas podían recordar muchas cosas acerca de la palabra que tenían en la punta de la lengua y también que la podían reconocer en cuanto se les presentaba. Más tarde, los investigadores estudiaron lo que se había denominado efecto de la hermana fea, es decir, la recuperación repetida de palabras equivocadas o diferentes en el proceso de búsqueda de la palabra correcta en nuestra memoria. Las palabras hermanas feas tenían una similitud superficial con la palabra correcta, pero se utilizaba con mayor frecuencia que la palabra que había quedado bloqueada. Las personas intentan todo tipo de métodos y trucos para desbloquearse, por decirlo de algún modo, y a sí mismas, claro, lo que puede ser muy frustrante. Repasan una y otra vez su mundo interno y externo en busca de esa solución. En algunos casos se acude al alfabeto o se intenta entrever algo relevante. Algunas personas preguntan a otras o buscan datos en su entorno. En ocasiones, las palabras bloqueadas surgen espontáneamente sin ningún tipo de razón aparente. Curiosamente, se ha observado que cuando ofrecemos pistas o datos a una persona en esta situación, en ocasiones ello tiene un efecto negativo y la persona tarda más tiempo en recordar la palabra bloqueada. En estos casos, cuando la persona busca en su memoria todo lo que recuerda, es la pista que le hemos ofrecido. El ritmo de una palabra perdida puede estar ahí, sin un sonido que oculte su desnudez. Todos debemos reconocer el efecto seductor del ritmo en blanco de algún verso olvidado, un baile incesante en nuestra mente que intenta encontrar las palabras precisas. William James. En primer lugar, el fenómeno PDL es una experiencia muy frecuente y posiblemente a todos nos pasa. Tiende a ser universal. Un investigador analizó 51 idiomas y observó que en 45 había expresiones en las que se utilizaba la palabra lengua para describirlo. En segundo lugar, el fenómeno PDL aparece con una frecuencia muy elevada, generalmente una vez a la semana. No obstante, esta frecuencia aumenta con la edad. En tercer lugar, a menudo está relacionada con los nombres propios y es común que podamos recordar la primera letra de la palabra que buscamos. Podemos recordar las cosas que le gustaban a una persona, su actividad laboral y el color de su cabello, pero no su nombre. En cuarto lugar, por fortuna, resolvemos el problema en más o menos el 50% de todas las ocasiones. La memoria es en ocasiones tan retentiva, tan servicial, tan obediente, mientras que en otras ocasiones es tan desconcertante y débil, tan tiránica y tan fuera de nuestro control. Jane Austen. Una de las teorías propuestas para explicar el fenómeno PDL señala que la causa del mismo puede estar en el sonido de una palabra. Es posible que el sonido de una palabra sea más importante que la información semántica de la propia palabra, que en este caso es su significado. Las palabras tienen varios tipos de información. Información semántica, el significado. Información léxica, que en este caso son las letras. E información fonológica, que es el sonido. Estos tipos de información residen en zonas distintas de la memoria. Por supuesto,
están conectados entre sí de manera que, por ejemplo, cuando leemos la palabra velcro, la información léxica pone en marcha la información correspondiente al sonido y la información del significado, dado que ambas están conectadas con la información léxica. Las informaciones fonológicas y semánticas nos indican la forma de pronunciación de una palabra y su significado, respectivamente. Cuando intentamos recordar una palabra en vez de leerla directamente, solemos empezar con su significado. Esta cosa pegajosa que tiene pelusa en un lado y ganchos pequeños en otro, empezamos a decir. Si la conexión entre el significado y el sonido de una palabra no es lo suficientemente intensa, la información correspondiente al sonido no se activa en grado suficiente como para recuperar la palabra. Otros teóricos consideran que el fenómeno PDL se debe a la debilidad de la conexión entre el significado y el sonido de una palabra. Las conexiones se refuerzan cuando la persona las utiliza con frecuencia. También son más sólidas cuando acaban de ser empleadas. Además, es posible que el envejecimiento dé lugar a un debilitamiento de las conexiones entre los distintos tipos de información correspondientes a una palabra. Todo ello puede explicar el hecho de que la palabra bloqueada surge de manera súbita. Es posible que, en un momento dado, percibamos un sonido similar al de la misma. El fenómeno PDL ha sido estudiado a través de 3 subdisciplinas: la psicolingüística, la perspectiva de la memoria y la metacognición. Las dos primeras son congruentes con el acceso directo y lo consideran como una alteración temporal en la recuperación léxica. Esta estrategia ha relacionado el fenómeno PDL con otros errores que se producen en el lenguaje hablado, los lapsus linguales y las metatesis. El fenómeno PDL nos indica que los procesos de recuperación están alterados. La estrategia psicolingüística lo contempla como una ventana hacia la recuperación de las palabras. Los puntos de vista de acceso directo de la psicolingüística y de la perspectiva de memoria, en este caso de la memoria, manejan 3 hipótesis básicas. La primera es la denominada hipótesis del bloqueo, que señala que el fenómeno PDL aparece debido a que las personas reconocen como incorrectas las palabras bloqueadas y al mismo tiempo no pueden recuperar la palabra correcta e inhibida. La segunda es la hipótesis de la activación incompleta, que indica que es el fenómeno PDL y se debe a la sensación frente a la existencia de un objeto no reconocido existente en la memoria, acompañada de la imposibilidad de recuperación de la palabra objetivo hacia el nivel consciente de la memoria. La tercera hipótesis es la correspondiente al modelo del déficit de transmisión, que indica que el fenómeno PDL aparece cuando se activa la representación semántica de la palabra y al mismo tiempo fracasa la representación fonológica completa de la misma. En apoyo de los puntos de vista de acceso directo está el reconocimiento de los objetivos del fenómeno PDL por parte de quienes han participado en estudios acerca del mismo, así como su capacidad para ofrecer una información parcial acerca del objetivo del fenómeno PDL. El reconocimiento del objetivo correcto tras el episodio PDL es mucho mayor que en situaciones en las que no experimentamos dicho fenómeno. Además, podemos recordar que la información fonológica relacionada con los objetos del fenómeno PDL, la primera letra de la palabra, el número de sílabas y la acentuación de las mismas. Los modelos metacognitivos se centran en la función que desempeña en la cognición los procesos de monitorización y control. Esta estrategia contempla el fenómeno PDL en forma de inferencias de la información
no fundamentadas en objetivos y que son accesibles a la persona que intenta recordar.